La primera de ellas lleva como título Presencia de genes de la familia CDR en limón persa y efecto de la aplicación de ácido gamma aminobutírico en su actividad. Presenta el doctor Felipe Roberto Flores de la Rosa. Doctor, sea bienvenido y le cedo la palabra. Muchas gracias. Desde aquí comparto la pantalla, ¿verdad? Sí, por favor. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio. Voy a hablarles un poco acerca de es una de las ramas de un proyecto que estamos llevando a cabo ahora en el Instituto INIFAP, en el Campo Experimental Ixtacuaco, aquí en Veracruz. El título del trabajo es Efecto de la aplicación foliar de ácido gamma aminobutírico en la expresión de genes de la familia CDR en limón persa. Es un poco diferente a lo que estaba propuesto ahí. Me gustaría comenzar hablando. A ver. Ok. La importancia que tiene la citricultura en México. La producción de cítricos en todo el país es una de las principales actividades económicas, genera una derrama económica muy importante y específicamente en el estado de Veracruz, que es donde se encuentra el campo experimental Ixtacuaco, el limón persa es el de mayor importancia, ya que en México la región de Martínez de la Torre es la principal productora de este fruto, de este cítrico, y a nivel mundial es uno de los principales exportadores, sobre todo a Estados Unidos, a Francia y a Japón. Sin embargo, como todo cultivo tropical, se enfrenta a una gran cantidad de enfermedades que disminuyen su producción. Entre las enfermedades, de las bases enfermedades que podemos observar, está, por ejemplo, como se muestra ahí en la pantalla, la marchites por fusarium, también algunos problemas por algunas otras enfermedades bacterianas, como es el caso de Xylella fastidiosa, algunos virus de importancia que están volviendo a retomar mucha importancia, como es el virus de la tristeza de los cítricos, y algunas otras enfermedades ocasionadas por omicetes, como las infecciones por Phytophthora. Pero una de las más importantes actualmente a nivel mundial es la enfermedad conocida como HLB o dragón amarillo, o también conocida como el citrus greening. Esta enfermedad es ocasionada por una bacteria, una alfa proteobacteria obligada al floema. No podemos aislarla, no podemos todavía identificar que realmente este es el agente causal. Sin embargo, pues todo indica que este es el agente causal. Es Candidatus liberibacter asiaticus. Esta bacteria causa un sinfín de alteraciones fisiológicas en la planta, lo que ocasiona algunos síntomas bastante característicos, como los que se observan aquí en la imagen. Por ejemplo, se observa, o los síntomas principales son moteados, o estas manchas o islotes verdes oscuros que se observan en las hojas. Las venas o las nervaduras de las hojas se ponen de color amarillo, y la textura de estas venas es corchosa, es decir, como muy crujiente. Esto, sin embargo, solo con esto no es suficiente evidencia para un diagnóstico eficiente, ya que muchas veces la sintomatología de HLB puede confundirse o puede estar relacionada con algunas otras deficiencias o alteraciones fisiológicas. Por lo tanto, una de las cosas que se tiene que observar es que la sintomatología por HLB tiene algunas características especiales. Por ejemplo, en esto que se observa aquí, en la parte superior izquierda, vemos la comparación entre una hoja de tipo, la que está a la izquierda, que tiene HLB, y a la derecha una que tiene una deficiencia de zinc. Si vemos, la diferencia está en la simetría de los síntomas. Mientras que una deficiencia, una hoja deficiente, los síntomas son simétricos, es decir, tomando como punto de simetría la nervadura central, lo que se observa de ambos lados es igual, es una deficiencia, o la sintomatología es simétrica. Del otro lado no, en la otra, en la que tiene HLB, podemos observar que de un lado parecería de estar normal la hoja, y en el otro se ve la esclerosis y estos islotes de los que hablábamos. También algunas otras sintomatologías es la deformidad de los frutos y el reverdecimiento, es decir, una vez que ya alcanzaron la madurez, vuelven a ponerse verdes, y esto causa de la deformación de los frutos, como lo que observan aquí. Los puntos o los polos del fruto se encuentran deformes, y esto obviamente es un fruto que no tiene calidad para el mercado.
En el árbol, ya hablando estrictamente del árbol, observamos, por ejemplo, los islotes amarillos que se observan en los círculos rojos, que prestando mucha y mucha atención, es de donde surge este nombre de dragón amarillo, porque según los primeros descriptores de esta enfermedad, se veía como un dragón dorado o un dragón amarillo sobre las plantas. Bueno, entonces nosotros nos hemos enfrentado a la pregunta aquí en el campo experimental Ixtacuaco de cómo podemos lograr incrementar la capacidad que tienen las plantas para defenderse de esta enfermedad. Lamentablemente, hasta el momento no se conocen todavía genotipos productivos lo suficientemente tolerantes o incluso resistentes a la enfermedad. En el caso específico del limón persa, ya hay algunos casos, por ejemplo, en la variedad Lice, que se encuentra en Colima, que tiene cierto nivel de tolerancia a la enfermedad, sin embargo, en limón persa todavía no se conoce nada. Entonces, esto es lo que nos hemos venido planteando. ¿Cómo incrementamos la capacidad de defensa que tiene la planta por sí misma? Entonces, hemos tomado un enfoque de tratar de comprender a nivel genético y a nivel celular cómo se comporta la planta, cómo se comporta la bacteria, qué interacción entre ellas y tratar de encontrar un punto donde podamos incrementar la capacidad que tiene la planta de reaccionar ante el ataque del patógeno. Para hacer esto, como les decía, lo hemos hecho desde un enfoque genético o molecular, y tiene su base en una teorema, una hipótesis llamada el modelo zigzag de la inmunidad de las plantas, en la que siempre va a haber una respuesta. Cuando tenemos el patógeno y la planta va a tener alguna respuesta inmune hacia el patógeno, y el patógeno de alguna forma va a terminar bloqueando esta inmunidad de la planta, generando una nueva susceptibilidad. Por lo tanto, estos diferentes puntos que ustedes observan aquí en este diagrama zigzag, son puntos en los que nosotros nos enfocamos para tratar de entender qué molécula o qué proteína o qué enzima podrían estarnos ayudando a generar resistencia. Se han venido entendiendo ya algunas características a nivel molecular del daño que causa el HLB en las plantas de cítricos. Por ejemplo, a su izquierda observan una gráfica en la que se muestra claramente cómo muchos genes antioxidantes, como lo son la ascorbatoperoxidasa, la catalasa y la superóxido dismutasa, inhiben su función o reprimen su expresión por causa de esta enfermedad, mientras que algunas otras incrementan la expresión. Y si observan del lado derecho, estas dos gráficas relacionadas con diferentes niveles de la enfermedad, se observa que el peróxido de hidrógeno y la cantidad de ATP o el contenido total de ATP dentro de las plantas se incrementan muy por encima de una planta sana cuando está la infección, y esta infección es bastante alta. Entonces, como empezamos a observar que el daño molecular está relacionado con la capacidad reducida de ser antioxidante o de los compuestos antioxidantes de la planta. Como les decía, entonces, como esto genera un estrés oxidativo, el HLB genera un estrés oxidativo dentro de la planta, pues activar estos mecanismos contra este estrés oxidativo es una estrategia prometedora para tratar de contrarrestar el efecto que el HLB tiene sobre las plantas, o específicamente sobre el limón persa. Entonces, aquí es donde nos hemos puesto a buscar, a ver qué genes están relacionados, aparte de, obviamente, los genes de actividad antioxidante, los genes codificantes para enzimas antioxidantes, como la APX, catalasa y superóxido de dismutasa. Hemos observado que hay una familia de genes que se llaman CDR, que son prometedores para hablar cuando pensamos en tolerancia al HLB. Hay algunos genotipos de parientes cercanos a los cítricos o de híbridos entre cítricos y estos parientes que sí muestran cierto nivel de tolerancia al HLB. El problema es que muchos de ellos pues apenas están empezando a estudiarse o no son altamente productivos. ¿De qué nos serviría tener una planta resistente pero no ser productiva? Entonces, esta familia de genes CDR, que ustedes ven aquí a su izquierda, un árbol filogenético que más o menos demuestra cuántos diferentes tipos de genes CDR existen, se ha observado que en este heatmap que tienen ustedes a la derecha, se observa cómo las variedades que son con un nivel de tolerancia bastante interesante contra el HLB, estos genes CDR
están sobreexpresados. Es decir, podríamos estar relacionando la tolerancia que tienen estos genotipos al HLV con la expresión de estos genes. Pero esto, una vez más, en parientes cercanos a los cítricos, como por ejemplo un árbol trifoliado que se llama Poncilus trifoliata. No es parte de los cítricos como tal, pero es un pariente bastante cercano. Entonces, observando todo esto, nosotros nos planteamos nuestra pregunta de investigación, nuestra hipótesis y objetivos. La pregunta de investigación es, ¿estarán presentes estos genes de la familia CDR en limón persa? Están reportados, como les decía, para parientes cercanos, pero para limón persa no sabemos si se encuentran o no están presentes estos genes. Y de estar presentes, si existirá algún efecto de la aplicación de GABA. No ondé mucho en hablar de esto, pero el uso de algunos elicitores químicos o algunas moléculas que pueden ser fitohormonas, como en el caso del ácido gamma-aminobutírico, puede incrementar la actividad de ciertos genes o reprimir la actividad de algunos otros genes. Entonces, nuestra pregunta de investigación es, ¿existen estos genes dentro del genoma del limón persa? Y si es que existen, ¿la aplicación del ácido gamma-aminobutírico incrementa su actividad? La hipótesis que tenemos es que algunos de estos genes CDR sí están presentes en el genoma del limón persa y que si nosotros aplicamos ácido gamma-aminobutírico, la expresión se va a incrementar, lo que nos da una idea de que podríamos estar generando un cierto nivel de tolerancia hacia el HLV en limón persa. Y el objetivo pues de este trabajo fue precisamente determinar la presencia de algunos de estos genes de la familia CDR y el efecto que la aplicación del GABA o del ácido gamma-aminobutírico tiene sobre la actividad de estos genes. Voy a resumir muy rápido la metodología. Si alguien tiene alguna duda con respecto a la metodología, me parece que está, bueno, en la memoria que va a salir del evento está detallada y si no, con todo gusto podemos resolver alguna duda. Lo que hicimos fue un experimento bastante sencillo. Utilizamos plantas de limón persa de un año injertadas en un patrón Swingle y hicimos 2 tratamientos nada más. Solo nos fuimos con 2 tratamientos. Agua estéril, completamente libre de cualquier cosa, y una solución de ácido gamma-aminobutírico a una concentración de 10 milimolar. Aplicamos esto y una vez aplicado, tomamos 4 tiempos para extraer ARN y determinar la actividad de 2 genes relacionados con estos genes de la familia CDR. Pero también para determinar cuáles de estos genes estaban, extrajimos ADN y los amplificamos utilizando PCR, en punto final una PCR convencional. Los genes que evaluamos, no evaluamos hasta el momento, todavía no hemos evaluado todos, pero los que ya hemos evaluado fueron 4. El gen CDR5, el gen CDR7, el gen CDR8 y el gen CDR13. Estos, como les decía, mediante PCR convencional se determinó su presencia en el genoma del limón persa y mediante PCR de retrotranscripción evaluamos qué tanto se estaban expresando utilizando 2 genes control como UPL7 y actina para normalizar la expresión de estos genes. Bueno, los resultados y la discusión. Como les digo, esto fue un experimento muy sencillo que estamos ahondando, nos está permitiendo tener un panorama de qué es lo que hacia dónde podemos dirigirnos. De estos 4 genes, del CDR5, 7, 8 y 13, pudimos observar la presencia de al menos 3 de ellos. El gen CDR7, CDR8 y CDR13. Esto en sí es un avance porque no se tenía ni idea de si había algún gen de esta familia CDR en limón persa. Ahora observamos que no son los mismos que están en Poncilus trifoliata, porque al menos el gen CDR5 no pudimos obtenerlo. Si observen ahí en la imagen, se ve una amplificación por ahí un poco ambigua, un poco inespecífica, pero al volver a tratar de repetirlo y repetirlo y repetirlo, la amplificación no se obtuvo. Por lo tanto, consideramos que el gen, al menos a como lo hemos evaluado al momento, no es posible observar. La secuenciación de estos fragmentos apenas estamos hacia poder realizarla para ya de una vez determinar si es el gen y si existe alguna variación con respecto a lo que se tiene en Poncilus trifoliata. Bueno, entonces ya conociendo que teníamos estos 3 genes, realizamos un análisis de expresión. Les voy a mostrar resultados de este análisis de expresión. Por ejemplo, aquí al lado izquierdo observan las 2 gráficas de actividad o de expresión relativa, tanto de cuando aplicamos agua o cuando aplicamos GABA. Y si notan, cuando se aplica el agua,
los tres genes tienen una expresión diferente entre ellos, pero una expresión uniforme a lo largo de todo el tiempo. Sin embargo, cuando aplicamos GABA, sí se observa una alteración. Para empezar, se observa una mayor expresión del gen CDR13 y del gen CDR8 y que se va incrementando con el tiempo. Cuando hicimos ya la comparación, esto fue por separado, agua y GABA. Cuando hicimos la comparación de los dos tratamientos y comparar qué tanto se expresaba más o menos cuando se aplica GABA con respecto al agua, observamos que para dos de estos genes, los genes CDR8 y CDR13, una hora después de haber aplicado estos licitores, observamos un incremento importante, un incremento ahí interesante en la actividad de estos dos genes. Sin embargo, nos llamó mucho la atención que el gen CDR7, una vez recién aplicamos nosotros el elicitor o el GABA, hay una represión muy fuerte y esta represión se va eliminando o va regresando a la normalidad con el transcurso del tiempo. Entonces, esto es muy interesante porque de estos genes, el CDR8 y el CDR13 están muy fuertemente relacionados con la capacidad que tienen estos genotipos tolerantes con la tolerancia a la HLV, valga la redundancia. Entonces, esto nos indica que necesitamos obviamente buscar más de estos genes, buscar más de esta familia CDR en limón persa, determinar bien cuántos están y determinar cómo sería el efecto de estos genes a un mayor tiempo y ver, por ejemplo, en el caso del CDR7, si esta represión termina regresando a la normalidad para determinar y decir, ok, en realidad podríamos estar incrementando la actividad de genes presentes en limón persa que en condiciones normales no se expresan tanto, pero al aplicar el GABA sí se expresan y esto podría coadyuvar a la tolerancia o inducir tolerancia al HLV. Es lo que quería presentar. Nada más aprovecho para agradecer al Fondo de Fideicomiso de INIFAP, que fue el que financió esta investigación y está financiando esta investigación. Por mi parte es todo y si hay alguna pregunta, con todo gusto podemos responder. Le agradecemos mucho, doctor. Le cedo la palabra al profesor Marcos para que haga las preguntas. Doctor, hay una pregunta aquí en el chat. Pregunta Manuel Silva. Claro. ¿Por qué a pesar de tener un sistema inmune, el limón persa se enfrenta con el HBL? En realidad es una respuesta que estamos todavía o una pregunta cuya respuesta estamos todavía muy cortos. Este patógeno, Candidatus liberabacter asiaticus, representa un reto para los fitopatólogos, porque en realidad ni siquiera podemos hacer las pruebas que normalmente hacemos con un fitopatógeno. Pensemos en un hongo que vemos que afecta a una planta, tomamos la planta, aislamos el hongo, probamos sobre plantas sanas y si se desarrollan los síntomas que habíamos observado en el campo, pues podemos empezar a pensar que en realidad este es el agente causal. Y esto nos permite hacer fitopatología molecular, empezar a quitar algunos genes, ver cómo se comportan otros, para tratar de entender mejor qué causa la enfermedad. En el caso del HLV, de esta bacteria Candidatus liberibacter, no la podemos aislar, o bueno, no tan fácil como algunos otros organismos. Entonces, esto nos impide hacer muchas pruebas. Lo que sí se ha observado es que algunos genotipos tienen un cierto nivel de tolerancia y otros no. Se ha estado tratando de entender con genomas de la bacteria y analizando patrones de expresión de genes, cuáles de estos genes de inmunidad en las plantas atacan directamente a la bacteria y cuáles no. El limón persa, como dice, tiene todo un sistema inmunológico, un sistema inmune. En realidad no es un sistema inmune, pero a los fitopatólogos así le llamamos. Entonces, todo este sistema que tiene todos estos genes que atacan a la bacteria, parece ser que están siendo bloqueados por la misma bacteria. Entonces, aunque el limón está tratando de defenderse, la bacteria impide que las proteínas de defensa, que proteínas antibacterianas, etcétera, lleguen a ella y por lo tanto se desarrolla la enfermedad. Pues muchísimas gracias, doctor. Deja de compartir su pantalla para yo compartir la constancia, por favor. Mientras comparte la constancia, doctor, ¿no quiere contestar las respuestas en el chat? Porque hay algunas preguntas también.
para que Olivia Nabor Romero, que está en el chat, pueda tener respuestas a sus preguntas, por favor. Sí, claro, con todo gusto. Sí. Muy bien, doctor. La Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, le otorgan y agradecen su presencia por su participación como ponente en el tercer Congreso Universitario de Ciencias Agroalimentarias. Muchas gracias y reitero la invitación del profesor Marcos a seguir contestando las preguntas. Ahora